Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en esta reunión de la Comisión de Desarrollo Regional. En primer lugar, agradecer una vez más la presencia del señor subsecretario Alejandro Nieto, que en diferentes oportunidades hemos tenido el privilegio de contar con sus puntos de vista, con sus orientaciones y con una explicación de lo que son las políticas públicas en materia de desarrollo urbano, desarrollo territorial, que son fundamentales para el país. También agradecemos la presencia del señor director Carlos Díaz Cuervo, que nos hace favor una vez más de acompañarnos, de nuestro amigo Francesco Vicenti, que una vez más está con nosotros coadyuvando con esta comisión, y por supuesto agradecer al senador Ernesto Rufo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, su presencia y destacar su preocupación en estos temas del desarrollo regional, así como al senador Humberto Mayans, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, que es parte, digamos, del trabajo permanente de esta comisión y hoy una vez más nos acompaña. Por supuesto, el señor secretario de la comisión, el senador Salvador López Brito, y de nuestro amigo Aarón Irizar, senador de la República, miembro también de la Comisión de Desarrollo Regional. Y tiene el uso de la palabra el subsecretario Alejandro Nieto, por favor. Muy cordial. Muchas gracias. Pues en primer lugar quisiera agradecer la invitación de todos ustedes, del senador Juárez y los integrantes de esta comisión y de comisiones que están vinculadas al tema del desarrollo regional. Quisiera hacer algunas reflexiones finales, que es prácticamente la última lámina, hacer algunas consideraciones para que pues, ustedes, justamente en el ámbito de las atribuciones constitucionales del Senado, puedan evaluarlas y plantear, como siempre, la mejor de las disposiciones de la Secretaría, de su titular Jorge Carlos Ramírez Marín, y de todo el equipo de trabajo de la subsecretaría que tengo a mi cargo, para seguir trabajando con ustedes pues de manera cotidiana, cercana, en un ejercicio de colaboración institucional que nos debe de llevar seguramente a consensar estos programas tan importantes para el país. La última lámina la preparamos justamente a propósito de la reunión que tuvimos como invitados el fin de semana en Oaxaca. El pasado viernes estuvimos en Oaxaca como invitados de la CONAGO y presentamos esta última lámina porque estábamos frente justamente a un grupo de gobernadores. Se pasaron la lámina, esta es la lámina. Frente a un grupo de gobernadores, eran 6 de los 9 y había representantes de otros 3. Y cuando existe la representación política, que sin duda pues está establecida en la Constitución y nadie la puede discutir, ahí está, pero sí quisimos plantear estas reflexiones respecto al desarrollo regional, en relación a la necesidad de romper barreras, de romper moldes, de romper concepciones. La primera tiene que ver con la tarea gubernamental. El gobierno tiene que romper las barreras de lo sectorial. Ver al gobierno como pedacitos de gobierno es incorrecto. Por supuesto que desde el punto de vista de la organización del gobierno, pues sí tiene que haber estructuras administrativas dedicadas a temas especializados. Sin embargo, a veces los sectores pues tienen una visión estrecha, es decir, solamente lo sectorial. No tienen una visión transversal. Y creo que lo que tenemos que romper en el país es romper justamente esas visiones verticales de los sectores y ponernos en una lógica transversal, horizontal de lo regional, de lo espacial. Porque todo lo que haga cualquier dependencia del gobierno federal tiene implicaciones territoriales, todo. Es decir, excepto quizás
las tareas satelitales del gobierno federal, pues esas no tienen precisamente un asidero territorial, pero todas las demás, sin excepción, están expresadas en el espacio, en el territorio. Entonces necesitamos romper eso y tener una visión integral. El concurso de los sectores potencia la posibilidad del desarrollo. Segundo, por supuesto que no estamos sugiriendo ni siquiera cercanamente a algo que modificara las fronteras político-administrativas de los municipios y de los estados. Así está conformada nuestra historia y así estamos bien, supongo. Pero desgraciadamente las fronteras también son una dificultad, porque se tiende a ver lo regional como una suma de territorios. Y ya vimos en un ejemplo, creo que muy claro, de Villahermosa, que Villahermosa interactúa con sistemas urbanos, rurales, con ciudades medias y con poblados, inclusive semirurales, que no tienen nada que ver con las fronteras político-administrativas. Es lo mismo que pasa con el fenómeno metropolitano, idéntico. El flujo de personas, el flujo de mercancías, los flujos financieros, pues no se detienen en la frontera, ¿verdad?, de un estado y dicen, permítame tantito, voy a pasar a su estado a depositar un cheque en el banco de la ciudad vecina. No, los flujos son libres. Y eso nos deja ver que más allá de ver el conjunto de estados que conforman una región, ejemplo, sur-sureste, 9 estados, tenemos que ver a la región en su conjunto, porque si no, nunca vamos a poder plantear proyectos de carácter regional. Siempre estaríamos viendo proyectos individuales de los estados. Otra barrera que tenemos que romper, y creo que ahí el Senado y la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión en general, puede tener una contribución enorme para el desarrollo del país, es ver las cosas de mediano y de largo plazo, definir políticas de Estado que se puedan asegurar en los instrumentos que tiene el gobierno y el Congreso para llevarlas a cabo, particularmente el presupuesto. Si seguimos viendo los proyectos anualmente, con ejercicios anuales, pues difícilmente vamos a poder garantizar que los proyectos de gran calado puedan tener su conclusión, o bien arriesgarnos a que esos proyectos, por más importantes que sean, pues se discutan y se aprueben en el año 1, y en el año 2 pues se vuelvan a discutir y aprobar en el Congreso, y en el año 3 se vuelvan a discutir una negociación presupuestal que pues de entrada quizás debería de haberse resuelto desde el principio con proyectos multianuales, donde exista un compromiso del Ejecutivo y del Congreso, que si tiene ciertas características los proyectos, esos proyectos estarán siempre en la iniciativa del Ejecutivo y serán siempre aprobados por el Congreso. Digo, a menos que pasaran algunas cosas extraordinarias, pero que hubiera, eso me va a llevar un poco al tema de la legislación, pero que hubiera los mecanismos legales, constitucionales, para poder garantizar que los proyectos de largo alcance del país se constituyan en políticas de Estado y que sean garantizados por el Ejecutivo y por el Congreso en su visión presupuestal de largo plazo. Y entonces eso nos evitaría las negociaciones anuales del presupuesto en este tipo de proyectos. No estamos diciendo que en todo, pero en este tipo de proyectos. Y finalmente, el tratar de romper la tentación del cortoplacismo. Los gobiernos pueden tener justamente una tentación de decir, bueno, pues vamos a desarrollar esta región a como dé lugar y no nos importan los costos que pueda tener el impulso inicial. Sí nos debe de importar. Para nosotros estamos convencidos que el tema de la sustentabilidad y la garantía de que las futuras generaciones tengan la misma posibilidad que tenemos hoy, esta generación, para seguirse desarrollando, es fundamental. Una región rica en bosques,
podría explotar irracionalmente sus bosques y obtener ganancias muy importantes de esos bosques en muy poco plazo, y sin embargo estaría hipotecando para siempre probablemente el futuro de esa región. Solamente por poner el bosque, pero es la energía o es cualquier otro tipo de uso de los recursos de las regiones. La sustentabilidad es un eje que debemos, me parece, que conservar. Ahora, ya comentó el señor director de Desarrollo Regional el concepto de los sistemas urbanos rurales, no me voy a detener en ello, pero estamos convencidos que las ciudades son el eje por donde pasa todo. Las ciudades grandes, medianas, pequeñas, los sistemas inclusive semirurales, ahí es donde sucede la actividad. Hay muchas actividades justamente, sin duda, interurbanas, que suceden entre los espacios de las ciudades, los sembradíos o los bosques o los ríos, pero los flujos comerciales, los flujos de inversión, los flujos de personas se dan en las ciudades. Por eso este enfoque no es precisamente un enfoque urbano, es simplemente un método de analizar cómo esas ciudades que son los ejes del desarrollo regional deben ser impulsadas con los proyectos que ya se han mencionado. Pensamos, las reflexiones que yo haría serían las siguientes. Primero, el tema de la ley de planeación, ya lo habíamos platicado aquí en una ocasión anterior. Ahorita estamos trabajando en los programas regionales que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta que dejamos a consideración de ustedes es si no deberíamos haber hecho primero los programas regionales y luego el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Porque bien que mal ahorita el Plan Nacional de Desarrollo ya tiene una serie de elementos de los cuales probablemente tengamos que forzar para lograr los objetivos del desarrollo regional. Entonces, las piezas para llegar a lo nacional probablemente empiecen por el espacio geográfico regional, y eso implicaría, pues, evidentemente una reforma de fondo para que en el siguiente sexenio pudiéramos abordar el tema del desarrollo regional antes que el Plan Nacional de Desarrollo. Segundo, el tema de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Nosotros hemos venido platicando con algunos de ustedes, con la Secretaría de Hacienda, de si el tema de la presupuestación pues se debe hacer solamente por la vía de los ramos, la vía de los sectores, o no deberíamos de tener también una vertiente de lo regional. Es decir, para cada una de estas regiones que hemos analizado y para muchos de los proyectos que están ahí, pues podría haber fondos dedicados específicamente a la región. Y esos fondos podrían estar orientados a partir de un modelo de evaluación en donde participemos todos, evidentemente, un modelo de evaluación para determinar qué proyectos pueden concursar por esos recursos de la Federación dedicada en los fondos, y evitar que entonces los fondos, como sucede a veces en el tema del Fondo de Desarrollo Metropolitano, sean objeto de negociaciones políticas, es decir, que cada quien jale para sus propios intereses particulares y no necesariamente para el desarrollo de la metrópoli. Es lo mismo que podría pasar en el esquema del desarrollo regional. Si existen fondos para el desarrollo regional del sur-sureste o del norte, pues esos fondos son para el norte. ¿Para qué proyectos? Para los proyectos que se consensen, que son de desarrollo regional, no proyectos estatales, no proyectos municipales, de desarrollo regional, que tengan impacto regional, que tengan impacto en esos sistemas urbanos rurales. Bien, el viernes en Oaxaca nos acompañó el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, de la Secretaría de Hacienda, y dio a conocer lo que ustedes conocen bien, aunque es facultad de la Cámara de Diputados, la aprobación en el presupuesto de egresos de la Federación de este año de un fondo de 500 millones de pesos para el sur-sureste, para la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos. Me parece que es una gran noticia, me parece que
esto debería replicarse en las demás regiones, porque el hablar de proyectos o listar los proyectos en estas láminas, pues no resuelve el asunto. Es decir, sí tenemos identificado qué se puede hacer y qué se necesita hacer, pero de ahí a que suceda el momento de la ejecución de la inversión productiva, de un particular o de la asociación público-privada o de la inversión de un crédito internacional o de un crédito de un fondeo del Banco de Desarrollo, de algún banco de desarrollo o de la inversión pública federal del presupuesto de egreso de la Federación, existe un tramo largo y ese tramo largo se llaman estudios y proyectos. No estudios en términos de diagnóstico, sino estudios del ferrocarril fulanito de tal, puerto fulanito de tal, transísmico fulanito de tal, etcétera, etcétera. Esos proyectos, si no tienen un soporte técnico suficiente, pues nunca van a recibir inversiones. Y pueden ser un buen listado de buenos deseos, pero si no tenemos los expedientes concursables para hacer licitaciones públicas o ofrecerlo a inversionistas privados, pues simplemente van a ser buenos deseos. Entonces, yo creo que la cartera de proyectos es indispensable. Fue muy buena noticia, fue muy bien recibido por los gobernadores y aún más yo les diría que los gobernadores en principio reaccionaron, no solamente decir qué bueno que hay 500 millones de pesos, pero reaccionaron en su voluntad política de que esos 500 millones de pesos no necesariamente fueran distribuidos, digamos, de manera equitativa entre los 9 estados. Decía uno de los gobernadores que si se distribuyera equitativamente, pues a cada estado le tocarían más o menos 45 o 47 millones de pesos. Y entonces, si esos estados escogieran sus proyectos estatales, pues iba a haber muchos proyectos, sin duda, pero no van a ser necesariamente los proyectos prioritarios que ordenen y le den estructura a las regiones. Entonces, el que los propios gobernadores vean la posibilidad de un mecanismo de concertación entre ellos para presentarle a la Secretaría de Hacienda el patrocinio de más de un estado, 2, 3 o los 9 estados, que de manera unánime llegaran en bloque y decir, a ver, Secretaría de Hacienda, queremos que esos 500 millones de pesos se ocupen en esto y en esto y en esto y en esto. Y está consensado por todos. No importa dónde se realice la obra. Obviamente, pues todos los gobernadores quisieran tener sus propios proyectos específicos. Entonces, estaremos trabajando con la CONAGO en esta tarea de filtrar, de hacer una evaluación primaria de los proyectos para que pues quien coordina esta región sur-sureste, que es el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, pueda presentar a consideración del resto de los gobernadores una cartera de proyectos que pueda tener un consenso general para utilizar los 500 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda. Así de que, pues esto sería de mi parte la exposición. Les agradezco mucho, senador Juárez, y por supuesto pues que lo más rico de estas intervenciones que siempre atendemos con mucho gusto, pues es el intercambio con ustedes, más que las presentaciones. Ya dimos algunas ideas, aquí están los documentos, aquí están a consideración de ustedes, hay CDs o archivos electrónicos para que puedan ser consultados, pero quisimos comprimir la exposición y ojalá y tuviéramos unos minutos cuando menos para intercambiar puntos de vista con ustedes. Muchas gracias. Adelante, Francesco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente, senador René Juárez, señores senadores, señoras y señores. Justamente gracias a la generosidad es un honor para mí participar con algunas reflexiones y efectivamente inicio de donde terminó el senador Juárez, con la preocupación de los millones de personas, de ciudadanos mexicanos que están presentes en esta estrategia regional, en estos territorios. Creo que hoy en la tarde se habló mucho de nuevo paradigma, de nueva visión, de romper esquemas de sostenibilidad para las generaciones futuras y presentes, y esto tiene que ver con un tema que hace un poquito más de un año
cuando por la generosidad del senador René Juárez tuvimos la oportunidad de escuchar el planteamiento del pensador europeo Edgar Morin, donde él es uno de los filósofos que analiza la complejidad y es el especialista en el pensamiento sistémico. ¿Y por qué lo hicimos aquí? Porque México es un ejemplo de esto. México es complejo. Su grandeza está justamente en su complejidad. Está justamente en esta riqueza que puede ser un problema, se lo vemos simplemente y sectorialmente. Y es su gran oportunidad si efectivamente lo vemos en su integralidad. Y él decía, era en noviembre de 2012, dice, un desarrollo social mal enfocado puede devastar comunidades tradicionales, generaciones y territorios y coadyuva a la segregación de donde surgen dos mundos, el rico y el pobre. Y cuando escuchábamos al senador Mayán, el senador Juárez, decía las asimetrías del desarrollo regional, los territorios, está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el reconocimiento del señor presidente, de estas asimetrías y de estas desigualdades, no solamente entre grupos sociales, sino también entre territorios, regiones y estados. Y ahí nos viene la reflexión sobre una política de cohesión, es una política que hay que verla y hay que ver la realidad en México a través de esta lente de enfoque. La cohesión territorial se beneficia de una cohesión social. Quiere decir que organizaciones, poblaciones, ciudadanos organizados, ciudadanos que tienen sentido de pertenencia, puede ser parte de esta estrategia regional como el elemento que coadyuva, porque el ciudadano se beneficia del desarrollo integrado de los territorios como espacio donde ellos viven, impulsando políticas locales mediante la coordinación ya transversal, intersectorial, fomentando cooperación entre territorios para aumentar la integración y el conocimiento de estos territorios y orientar obviamente su desarrollo. Entonces nos hemos propuesto y hemos ya tenido la feliz coincidencia con la Dirección General de SEDATU, dirigida por el maestro Díaz Cuervo, de complementarnos en términos de tener no solamente actividades y foros, pero también actividades en conjunto, donde el prototipo que podemos desarrollar como laboratorio para la cohesión social, que es un programa que nace de la alianza entre dos socios estratégicos, la Unión Europea y México, para que puedan dialogar las buenas prácticas y las políticas públicas, para que este diálogo sea en beneficio de la nueva forma de hacer las cosas. Y para esto, en esta estrategia política de cambio, nosotros encontramos nudos críticos que tienen que ver con integralidad, articulación, visión estratégica, participación fundamental de abajo hacia arriba, porque es la única manera de crear sostenibilidad, visión de proceso, identidad, el reconocimiento a lo hecho, la diferente lógica de acción, competencia y recursos como factor determinante y el capital social, o sea, esta capacidad de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Y obviamente las articulaciones entre política nacional y políticas territoriales. Y nosotros definimos un espacio específico en el momento histórico que vive México con el bono demográfico. México en este momento tiene una gran oportunidad por un sector generacional que puede ser un grave problema o una gran oportunidad para el México del siglo XXI y siguientes. Identificamos entonces programas que por su naturaleza y por la forma de cómo están diseñados, cuando están presentes en los territorios, sufren una fragmentación y no vemos el impacto que crea este círculo virtuoso del bienestar, del progreso y del desarrollo. Es ahí donde, entre un grupo generacional de jóvenes, un enfoque de desarrollo local, con todo lo relativo a que son el sistema de apoyo al desarrollo en un determinado territorio, y con nuevas habilidades y capacidades para crear emprendimiento y perder el miedo a que la empresa social pueda competir con la empresa de capital. Hay realidades
donde unas es mejor que otra por la especificidad del territorio, pero las dos generan riqueza, compiten y tienen sostenibilidad. El factor, el medio de producción, digamos, en la experiencia europea, justamente en esta época de crisis, las regiones donde la empresa social, la economía social ha funcionado, no están sufriendo la misma crisis que la mera empresa de capital, porque se desloca, crea desempleo y crea el círculo vicioso de la pobreza y de la desesperación. Y no hay programa nacional que mitigue problemas de esta naturaleza. Entonces, en esta parte, justamente estaba ahí, en esta parte la estrategia tiene que ver con gobernanza multinivel, y se ha hablado ya en la estrategia de desarrollo regional, tiene un nivel federal, estatal y local, el desarrollo económico local como complemento a una estrategia regional y un énfasis a la valoración del capital social, porque a la estrategia regional, y el doctor Díaz Cuervo esta mañana discutíamos y analizábamos, justamente es el elemento que después le da materialización a la estrategia de la infraestructura y de las comunicaciones o de las interconexiones. O sea, las cosas tienen que estar directamente relacionadas. Después tiene que ver, pasamos de los requerimientos a los instrumentos, en la presentación que estará de vuestro conocimiento, para nosotros es fundamental el reconocer el territorio, ver cuáles son las vocaciones productivas, las cadenas de generación de valor, los recursos humanos, la accesibilidad, y se complementa perfectamente con los temas regionales. ¿Qué recurso tiene el territorio? Entonces la visión estratégica y las cadenas que decíamos de generación de valor, los espacios, entonces el ordenamiento territorial, los servicios básicos, incluyendo la interconexión también de telecomunicación e informática, los equipamientos, recursos, la política activa de empleo y un instrumento que a nivel del territorio ha tenido una experiencia positiva, las agencias locales de desarrollo, que son de alguna forma este vínculo público-privado con los actores locales que pueden generar la sostenibilidad y la continuidad de los procesos para que influyan sobre las políticas de Estado. Entonces, aquí tenemos un poco lo que es el proyecto en el territorio, el desarrollo local, el desarrollo económico local, la equidad, un elemento importante que es como un termómetro de la cohesión social, y la cohesión territorial, que son los servicios propios para el desarrollo y el intercambio de experiencias. Hemos logrado, con una alianza estratégica entre INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, y el Programa de Oportunidades, de poder desarrollar estos 4 prototipos, y hoy hemos coincidido con el maestro Díaz Cuervo para ver si es posible también explorar que este modelo pudiéramos aplicarlo en un espacio territorial denominado Tierra Caliente, entre una parte de Michoacán, Guerrero, y que ahí podamos tener un efecto demostrativo importante de este desarrollo local. Aquí tenemos una rápida visión del proceso de planificación territorial y coincidimos perfectamente que es necesario, digamos, si hablamos de política del territorio y desarrollo regional, el tema de la planificación, y aquí se ve claramente cómo la generación de condiciones, la divulgación y sensibilidad y capacitación de actores, el análisis territorial del municipio, la matriz de planificación con su análisis territorial regional y con su agenda de inversiones municipales nos llevan a una matriz de planificación territorial que a su vez va hacia la agenda de programación y de inversión regional y la programación de inversiones y el plan de desarrollo estatal, por un lado, y por el otro el plan de desarrollo local. Y como eje transversal en el cambio de paradigma, la gestión de riesgo. Ahí tenemos casi el dilema, ¿vamos a querer gerenciar problemas, que decir, estamos siempre detrás de ellos, o anticipamos ellos y analizamos el riesgo social de no hacer las cosas de esta nueva forma de ver? Obviamente seguridad alimentaria, porque esto es parte del concepto de soberanía nacional, porque hoy en día tenemos que preguntarnos si tenemos soberanía proteínica. Aquí no es tanto ni siquiera el problema, digamos, si producimos suficiente, si no tenemos proteína suficiente para asegurar que el elemento básico de la nutrición esté en la población, y obviamente la gestión ambiental y la competitividad. Después
tenemos como parte de referencia, yo lo llamo el círculo virtuoso de la cohesión, bienestar y convivencia, que tiene que ver enfoque territorial, de programa, integral, participativo, institucional. Fundamental, la cohesión, la base de la cohesión es una institucionalidad fuerte, porque esto genera confianza y crea los círculos virtuosos del respeto, de la responsabilidad y de la exigibilidad en derecho, la equidad y el desarrollo sostenible. Las tres fases que tenemos contemplado en esta puesta en marcha del proceso que estamos haciendo para llevar al diálogo internacional que presento es justamente un diálogo multinivel, federal, estatal, nacional, continuidad de las políticas basadas en el desarrollo y la cohesión territorial, el ordenamiento territorial, las articulaciones de acceso a recursos, fundamental el uso de los fondos regionales, y en una tercera fase los fondos, por lo menos tenemos una experiencia positiva que hemos compartido con la Comisión de Desarrollo Regional del uso de los fondos estructurales de cohesión y desarrollo territorial y regional. La aplicación de las agencias locales de desarrollo y la competitividad del territorio. Hay otro cambio de paradigma, no de competitividad de empresas, sino del territorio como tal respecto a la globalización que nos dan esta grande oportunidad. Por último, los retos, cambio de paradigma, generación de consenso multinivel, integrar recursos con el mismo objetivo, lograr inversiones locales para asegurar su sostenibilidad y mejorar la competitividad. Y el desafío, mostrar rápidamente resultados, sensibilizar los actores participantes, suma de otros programas, apropiación territorial de la propuesta y desarrollo de instrumento técnico financiero. El diálogo que estamos previendo hacia finales de junio, principios de julio, conlleva a tener la presentación de esta a nivel internacional de las estrategias territoriales. Hay una experiencia importante en Europa de Ministerio de Cohesión Territorial que quisiéramos compartir para ver cuáles son los beneficios de una institucionalidad de esta naturaleza. Después, los invitados internacionales, la OSD está haciendo un estudio sobre la política regional en México y la idea es socializarlo a través del programa Eurosocial, todos los estudios que ha hecho CEPAL y de común acuerdo con la Dirección General de Desarrollo Regional, invitar la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional. Después, obviamente los participantes del diálogo son las comisiones de desarrollo regional del Senado de la Cámara, las dependencias federales y autoridades estatales y locales, actores de los grupos de acción local que en este momento han sido preidentificados en los Altos de Chiapas, Coatzalan, en Puebla, el estado de Puebla, Ciudad Juárez y Oaxaca, y la posibilidad, y esto lo vamos explorando en las próximas semanas, de una intervención mesorregional en Tierra Caliente. Entonces, este diálogo entre políticas públicas y buenas prácticas sería los invitados de América Latina, el aprendizaje del Foro Mundial sobre Pobreza Urbana, que participará la dirección de SEDATU, y la presentación, decíamos hoy, de la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional. Con esto, de ahí podrían salir recomendaciones en cuanto a la creación y pertenencia de redes internacionales, tipo la red latinoamericana, la aplicabilidad de los fondos estructurales y el financiamiento y la construcción de las agencias locales de desarrollo. Entonces, en esto yo creo que nos hemos propuesto una hoja de ruta de todo este año con el primer resultado a finales de junio, con esta posibilidad de realizar este diálogo. Muchísimas gracias.